Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de la semana número 4 de nuestro módulo 5, que es nuestro módulo de argumentación. En esta semana, pues nos estamos trabajando con lo que llamamos una semana de integración. Esto quiere decir, pues, que conjuntamos cada uno de los conocimientos que hayamos recibido a lo largo del módulo, pues conjuntamos lo que es en esta semana. Por eso muchos de los recursos que ustedes van a ver son recursos que se han visto a lo largo de las 3 semanas anteriores. Por eso van a ver que algunos obviamente se repiten. Y por lo tanto, como eh, mencionábamos, pues vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que tenemos que ver esta semana para aplicarlo, en este caso, en nuestro proyecto integrador de esta semana, asimismo en nuestro foro de integración. Primero vamos a empezar con qué es la argumentación. Y bueno, la argumentación la vamos a definir como el mecanismo a través del cual se sustenta un punto de vista en un discurso oral o bien escrito con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Quiere decir, primero vamos a trabajar con, pues, sustentar un punto de vista. Nosotros hacemos a lo mejor una investigación, tenemos ya una trayectoria de conocimiento y entonces queremos desarrollar un discurso, algo que nosotros tenemos que decir, ¿no? Tanto oral como escrito. He aquí la importancia de que casi todas las actividades que nos piden trabajar con textos argumentativos dentro del módulo, pues lo trabajamos tanto de forma oral como de forma escrita. Y también, pues, ¿qué buscamos con este discurso? Lo que buscamos es persuadir, obviamente, a los interlocutores para que estén convencidos de la investigación que llevamos a cabo, de, pues, el argumento que estamos presentando, de lo que estamos diciendo, que confíen en nosotros, que vean que, pues, está sustentado, ¿no? También lo que nosotros estamos mencionando y, pues, confíen en ella o se adhieran a ella o crean en lo que estamos diciendo. Luego, ¿en qué textos se argumenta? Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características presenten variaciones. Esto quiere decir, podemos trabajar con los argumentos en diversos textos. Por ejemplo, ensayos, reseñas críticas, artículos reflexivos, monografías. Los ensayos son con los que hemos estado trabajando casi a lo largo del módulo. Ensayos y textos argumentativos. Ahí es donde nosotros plasmamos nuestro argumento para convencer de la postura que estamos diciendo, para ofrecer una posible solución también. También trabajamos con los argumentos en los artículos de opinión. Esto estaría más enfocado sobre todo a la parte del periodismo. Un artículo de opinión forma parte de la clasificación de los géneros periodísticos opinativos, donde el autor, en base a una problemática que detectó, va a presentar una sugerencia de posibles soluciones. Por lo cual en esa parte, también en la parte del desarrollo, es donde van a venir los argumentos, es donde viene el mayor peso de la información y ahí viene la investigación y ahí se presentan los argumentos. Entonces, también en los artículos de opinión, pues podemos trabajar con la argumentación. ¿En qué otros? Pues también sobre todo en la parte del derecho, sentencias, tutelas, derechos de petición. ¿Por qué sería en la parte del derecho? Porque pues obviamente es muy importante si se está defendiendo una postura, si se está presentando alguna situación, que se presenten aquellos argumentos que ayudan a una posible solución o bien a una toma de decisiones. También hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos, por lo que se apoyan en otras modalidades de organización discursiva, como la exposición, la descripción o la narración. No totalmente, en un 100% de estos textos son, pues obviamente, textos totalmente argumentativos. Necesitan, a lo mejor para cumplir con su objetivo o para mostrar algún tema, pues trabajar con otras modalidades de organización discursiva, de presentar la información, como puede ser una exposición, ¿no? Una descripción o una narración,
que ya dependiendo el objetivo que se tenga es cuando se va a decidir en qué apoyos se va a tener en un texto para cumplir con lo que se busca. ¿Qué tipos de argumentos podemos usar? Pues podemos utilizar argumentos de autoridad. Cuando una persona, por ejemplo, ya tiene conocimientos, ya tiene práctica en algún tema, pues para nosotros es más confiable, pues es alguien que ya ha tenido experiencia en lo que está diciendo. Pero también, por ejemplo, pueden ser celebridades o pueden ser personas reconocidas, líderes de opinión también. Si a lo mejor el líder de opinión nos dice que pues confía mucho a lo mejor en un partido, para nosotros es confiable. Fue algo que pasó en unas elecciones anteriores donde se le contrató, bueno, así se dice, pareciera que sí, porque se dice que se le contrató a algunos youtubers para que hablaran bien de un partido en específico. Aunque, pues, cuando presentan los videos, todos los youtubers dicen exactamente lo mismo, entonces ahí es donde entra la desconfianza, ¿no? Pero se estaba tratando de trabajar en este punto, argumentos de autoridad. Es decir, si el youtuber me decía que tal partido pues era confiable, pues yo iba a decidir pues votar por él o confiar en sus propuestas, etcétera, ¿no? Ya iba a ser para mí un partido en el cual yo iba a tener confianza. Muy bien, también, ¿qué tipo de argumentos podemos utilizar? Pues datos y hechos. A lo mejor los datos, números, comparaciones, nos queda más claro el argumento que se está presentando. Si, por ejemplo, nos dicen, nosotros generamos al día tal cantidad de basura, si a lo mejor me dicen un número de toneladas de basura, no me queda muy claro o no lo entiendo muy bien. Pero si a lo mejor me dicen, no, pues la cantidad de basura que generamos puede ser 3 veces, por dar un ejemplo, 3 veces el Estadio Azteca. Ah, entonces ya me queda más claro, pues la cantidad de basura que se está generando. Datos, hechos que pueden tener más impacto y sobre todo que no queda ninguna duda del argumento que nosotros estamos presentando. O sea, son los diferentes tipos de argumentos, perdón, que nosotros obviamente podemos utilizar. Pero no perdamos de vista que estamos buscando, pues, trabajar principalmente con lo que es el argumento. Por eso nuestro módulo pues, se llama argumentación. Y recordamos que el argumento pues, se compone de premisas y conclusiones. Aquí. Bueno, de premisas y conclusiones, que recordemos que las premisas son ideas completas, o sea, y una idea completa que nosotros estamos desarrollando. Por ejemplo, podemos decir, los bomberos son personas altamente solidarias hacia los demás, ¿no? Otra premisa, porque si yo construyo una sola premisa o presento una sola premisa, pues es igual mi premisa a mi conclusión y no debería de ser así. Mi conclusión debería de comprender mis premisas y obviamente tener mayor información y obviamente estar más fundamentada. Otra premisa que puedo dar en relación a este mismo tema, yo puedo decir, pues, los bomberos son personas con una condición física adecuada para el trabajo que están realizando. Entonces ahora mi conclusión, yo tengo que conjugar las dos premisas anteriores, en decir que los bomberos son personas que son muy solidarias y que tienen una condición física favorable. Entonces yo los conjunto en una oración y por lo tanto mi conclusión conlleva mi premisa 1 y mi premisa 2. Por lo tanto mi conclusión sería lo que es mi argumento, ¿no? Pero, ¿por qué insistimos en que se compone por premisas y conclusiones? Porque, pues mi conclusión, si yo me permitiera desarrollar la estructura, pues yo sacaría, pues la premisa 1 es esta y la premisa 2 es esta y con eso se construyó la conclusión. Muy bien, para que lo tomemos en cuenta, ¿no? Porque el proyecto nos pide que nosotros trabajemos con mostrar 3 argumentos, pero recordemos que los argumentos pues se deben de componer por premisas y conclusiones. Muy bien, pues en esta semana se nos va a pedir que trabajemos con el desarrollo de un ensayo también. Así que aquí tenemos los 5 pasos para
poder desarrollar lo que es un ensayo. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer paso es el análisis. Analizar las preguntas sobre el ensayo, analizar el tema que se quiere tratar, planificar la investigación del tema, esto quiere decir las fuentes de investigación. Primero vamos a ver de qué tema nosotros vamos a hablar. Posiblemente la plataforma nos diga que nosotros podemos hablar de cualquier tema, del tema que nosotros queramos. Esto nos daría la oportunidad de hacer una investigación pues más en forma, porque nos permitiría a lo mejor profundizar más en ese tema, conocer cosas que no sabíamos sobre ese tema, o tan solo pues conocer algo sobre el tema porque nos llama la atención, pero no sabemos nada. Entonces definimos el tema, pero también a la par de definir el tema, nosotros tenemos que delimitar el tema. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo hablo, por favor, por ejemplo, de la contaminación pues, tiene muchas subdivisiones, ¿no? Contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación auditiva. Pero si yo hablo acerca de la contaminación nada más auditiva, pues yo estoy delimitando. Entonces es más preciso lo que yo voy a buscar y posiblemente queda con mayor claridad. Al contrario de si lo hago de un solo tema, pues posiblemente no queda claro y no realizo una investigación lo más adecuada posible. Muy bien, ya que delimitamos nuestro tema, que ya sabemos qué queremos investigar, es necesario pensar que nosotros tenemos que decir dónde vamos a buscar esa información. Esto quiere decir las fuentes de consulta a las que vamos a acudir. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar con muchas cifras, ¿no? Porque voy a trabajar de la contaminación auditiva y yo quiero presentar cifras del porcentaje de deterioro auditivo cuando hay mucha contaminación o cierto grado de contaminación auditiva. A lo mejor me conviene ir a consultar una biblioteca, a lo mejor virtual de medicina, o a lo mejor alguna institución de salud que tenga biblioteca me permite obtener información que yo requiero para estos temas. Entonces, pues ya tengo también eh, planeado dónde voy a buscar la información y qué es lo que quiero buscar. O sea, tenemos que tener una orientación de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr. Muy bien, entonces también debemos de pensar que nosotros vamos a seguir una estructura. Esto quiere decir, cuando escribimos, seguimos el paso de la preescritura, la escritura y la posescritura. Entonces, en la preescritura nosotros hacemos esta investigación y empezamos a desarrollar lo que sería el borrador. Esto sería mi paso número 2. Vamos a hacer la lluvia de ideas. Tengo ya definido mi tema, que es la contaminación auditiva. Y bueno, mi lluvia de ideas tengo que poner qué es lo que yo estoy encontrando de la contaminación auditiva. Puede ser sus características, su definición, grados de alcance, deterioro en la salud, impacto, historia, no sé. ¿Qué encuentro todo? Y hago mi lluvia de ideas, ¿no? Ya tengo toda la información que yo quiero. Ya que tengo la lluvia de ideas, entonces yo voy a definir también cómo la voy a jerarquizar. Esto quiere decir que va primero, que va después. A lo mejor yo decido primero una definición, luego las características, luego puedo poner historia, no sé, lo que yo encuentre, no, pero tengo que poner, acomodar qué quiero primero y obviamente qué va después. Y ya con eso podemos escribir nuestro borrador, que viene siendo nuestro segundo paso, nuestro segundo momento en la fase de un proceso de escritura, ¿no? La parte de la escritura. Con esto nos lleva a nuestro paso número 3, que es la estructura. Mi ensayo, pues debe de tener una estructura, no puedo empezar así a hablar diciendo, pues, posiblemente yo voy a escribir primero como con una reflexión final, sino más bien tengo que seguir una serie de momentos en mi ensayo. Primero una introducción, luego un desarrollo, luego una conclusión y luego las fuentes de información. ¿Qué debería de ir a la introducción? Pues la introducción es lo que yo le voy a decir a mi público lector que va a encontrar en mi ensayo, sin que yo se lo mencione ahorita en su totalidad. O sea, no se lo voy a explicar, sino simplemente
se lo voy a decir para que con esto, pues yo llame también su atención y pues siga leyendo lo que es mi ensayo. Esto, para que nos quede a lo mejor un poquito más claro, si nosotros tomamos cualquier revista que llame nuestra atención, en las revistas al inicio tienen una parte editorial. Esto quiere decir, el editor de la revista nos dice, en esta número 50 vas a encontrar la historia de México, la historia de cada uno de los niños héroes, y nos va a decir lo que vamos a encontrar, pero no nos desarrolla el tema, sino simplemente pues nos presenta como el bosquejo general. Eso hacemos en la introducción. La parte del desarrollo es la que conlleva mayor investigación y mayor información y es la de mayor trabajo. Si en nuestras indicaciones de nuestra actividad nos dice que debemos presentar, desarrollar 3 argumentos y que a lo mejor uno de ellos lo llevemos al ensayo, pues ahí lo llevamos y lo desarrollamos. O bien los 3 argumentos según las indicaciones que tengamos en el proyecto integrador. Y ahí vamos a plasmar nuestro argumento, pero lo vamos a desarrollar. No solamente lo vamos a decir, sino tenemos que dar nuestra argumentación, nuestra justificación de por qué nosotros estamos diciendo eso y también qué hicimos para llegar a ese argumento, ¿no? Después pasaríamos lo que es a la parte de la conclusión, que es el cierre de todas nuestras ideas, todo lo que nosotros estamos diciendo. Hacemos pues una conclusión, no sé, por medio de una pregunta, por medio de una reflexión, una frase, por medio de datos, una motivación, en fin, a lo mejor lo que nosotros queremos en el objetivo de mi ensayo es que alguien haga alguna acción o que estén convencidos de algo. Pues bien, el cierre me ayuda, a lo mejor mi conclusión, perdón, me ayuda a lo mejor a retomar algunas ideas que he visto, ¿no? Dentro de mi desarrollo y a terminarlas de reforzar lo que es en la conclusión. El último punto de la estructura del ensayo vendría siendo las fuentes de información. ¿Por qué serían importantes? Porque nosotros ofrecemos al público lector confianza porque le estamos diciendo de dónde estamos obteniendo la información. Cuando nosotros acudimos a alguna fuente de consulta, por ejemplo, entramos a Google y escribimos redes sociales. Ok, escribo redes sociales y me aparecen muchísimas cosas. Dentro de todas las opciones que hay, yo me pregunto, ay, pues esta estará confiable. Entonces, ¿qué debería yo de hacer para saber que una fuente es confiable? Puedes entrar, ver si tiene datos del autor, si me ofrece un resumen, si me ofrece, está avalada a lo mejor por alguna institución educativa, y si me ofrece al final y me indica las mismas referencias a las cuales él acudió para obtener información. Entonces, eso me está diciendo a mí que está fundamentado en una investigación, que no se la sacó de la manga, sino que está fundamentado en una investigación. De igual manera, nosotros tenemos que referirnos así. No tenemos, pues, todo el conocimiento nosotros de primera mano, no nacemos con todo el conocimiento, pero sí lo que podemos hacer es indicar de dónde estamos obteniendo la información, de dónde estamos obteniendo lo que es el conocimiento. Pasaríamos a nuestro paso número 4, que es el título. Recordemos que el paso 3, que es la estructura del ensayo, aún lo hacemos el ensayo, pero sigue siendo nuestro borrador. Pero esto nos permite llegar a lo que es al paso número 3. El paso número 4, que vendría siendo lo que es el título. Aunque nosotros pensaríamos, pues, ¿por qué el título va al final? Porque entonces en ese momento nosotros ya tenemos demasiada información sobre el tema y ya podemos sacar un título adecuado. Ya puede ser más preciso el título que nosotros vayamos a poner. ¿Qué podemos hacer para obtener un buen título? Pues a lo mejor sacar una lista de los 10 títulos posibles que yo considero debería de tener mi ensayo. Bueno, pues con estos 10 títulos yo se los puedo dar a, a un conocido, ¿no? Para que me dé su propuesta sobre cuál título considera más adecuado una vez que yo le haya dicho de qué va a tratar el ensayo. Y con esto, pues posiblemente una serie de votos me den el título más adecuado para lo que es el ensayo que yo estoy presentando. Muy bien, entonces pues ya tenemos estos pasos.
Y recordamos que vamos a pasar a nuestro paso número 5, que es la lectura. También que sería nuestra fase número 3 de un proceso de escritura, donde vamos a pulir lo que nosotros hemos desarrollado. Esto quiere decir, ya tengo mi ensayo, yo ya lo hice. Bueno, pues entonces, en este momento es la oportunidad para volverlo a leer. A lo mejor ya dejé descansar un poquito el tema que tengo yo en la mente y ahora yo lo vuelvo a revisar y encuentro áreas de oportunidad. No errores, no le vamos a llamar errores, sino áreas de oportunidad. A lo mejor tiene palabras de más, se las quito, tiene información de más, la quito, o yo he detectado que tengo que agregarle más información, pues obviamente se la agrego, o ya encontré errores de dedo, o a lo mejor permito que Word haga una revisión de la ortografía y me encuentra palabras mal escritas, o me dice, oye, esta parte del párrafo no tiene coherencia, te sugiero que pongas esto. Utilizamos estas herramientas que están a nuestra mano, tan sencillos como colocar nuestro cursor al principio de nuestro texto, antes de que inicie la primera letra, y busquemos en las herramientas la revisión y luego le pidamos entre las opciones que tiene revisión de ortografía. Y empieza a revisar todo y nos presenta las opciones que él considera. Incluso también pues, le podemos nosotros dar nuestro ensayo a otra persona para que lo pueda revisar y con eso nos diga también nuestras áreas de oportunidad. Esto nos permitiría, a fin de cuentas, obtener nuestro ensayo final, ya con todos los procesos que hicimos, y de igual forma serían las 3 fases de la escritura: la preescritura, donde nos preparamos; la escritura, donde hacemos el borrador; y la posescritura, que es donde nos permite pulir el ensayo que estamos desarrollando. Y estos serían también nuestros 5 pasos. Paso 1, análisis; paso 2, borrador; paso 3, estructura; paso 4, título; y paso 5, la lectura. Para seguir reforzando este tema, vamos a ver este video que nos permite terminar de completar el conocimiento sobre el ensayo. Así que lo vamos a ver y escuchar, por favor. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno, muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo.
Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, ¡ay, es que este está bien padre! Porque sí, que este... Bla, bla, bla", y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema, pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, ah, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé, no, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, Muy bien, yo creo que ha sido muy puntual el profesor que nos está comentando cuáles son los pasos que debe tener lo que es un ensayo y sus características. Sobre todo, pues nos estaba motivando a hacer una investigación bien fundamentada para poder encontrar la información adecuada sobre el tema que nosotros hayamos decidido trabajar. Muy bien, déjenme para el siguiente. Vamos a ver entonces qué tenemos que hacer en cada una de las actividades. Y de ahí también vamos a retomar pues, otros conocimientos que hemos estado trabajando en ellos.
Primero, nuestro proyecto integrador. El proyecto integrador se llama Mis argumentos finales. Esto, recordemos que como estamos en una semana de integración, por lo tanto, nuestro proyecto es el culmen de todos estos conocimientos. Primero, vamos a elegir un número uno. Elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Aquí ya no estamos trabajando con la legalización de las drogas. Ya eso lo dejamos para las 3 semanas pasadas. Y aquí tenemos que trabajar en un tema que llame nuestra atención y que consideremos importante para mí, para mi familia, para mi comunidad, para mi país, para mi ciudad, etcétera. Paso número 2. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Si ya consideramos que es importante, por ejemplo, para mi comunidad, el tema de la contaminación auditiva, entonces yo voy a poner un problema de investigación. Esto quiere decir que me va a permitir, cuando yo he determinado un problema de investigación, me va a permitir saber que yo necesito encontrar una posible solución y por lo cual tengo que hacer una investigación. Yo puedo, a lo mejor yo lo que quiero saber es pues la cantidad o la forma en cómo se deteriora el sistema auditivo en los adolescentes de 12 a 15 años al escuchar en grados altos cualquier sonido, ¿no? Música, etcétera, ¿no? Y a lo mejor yo delimito para que sea más fácil encontrar información y yo digo los adolescentes dentro de la Ciudad de México y a lo mejor todavía delimito la delegación, ¿no? O el municipio. Y estoy en el Estado de México. Y ya con eso yo parto de un problema que viene siendo el principio de lo que yo voy a investigar. Paso número 3. En 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. O sea, ya vimos que tiene repercusiones. Ahora, como yo ya delimité y precisé el problema de investigación, yo ya puedo decir por qué es importante. A lo mejor es importante porque si nosotros tomamos conciencia, tanto padres como adolescentes, del deterioro auditivo que tenemos al escuchar en grados muy altos música o canciones, a lo mejor yo cuido más mi salud auditiva. Damos una justificación. Punto número 4. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto a tu problema de investigación. Recuerden que la hipótesis ya la trabajamos en la semana número 3. Nuestra hipótesis, tienen ustedes un recurso en el foro de novedades que habla sobre la hipótesis. 5 pasos para poder realizar nuestra hipótesis. Y en fin, nuestra hipótesis la vamos a desarrollar con la estructura de causas y efectos. No olvidemos que es una suposición. No voy a decir yo espero encontrar, yo creo como conclusión, o sea, queremos que sea una conclusión, queremos que sea un objetivo y es todo menos una suposición. Vamos a redactarla como una suposición y como si fuera afirmativa. Una hipótesis puede ser verdadera, puede ser falsa y se redacta de forma muy concreta. Si, no sé, las nubes están muy oscuras, entonces va a llover. Entonces, yo estoy suponiendo que así va a ser y posiblemente con una investigación a futuro yo pueda saber si sí va a llover o si no va a llover. Pero tan concreta como así vamos a redactar nuestra hipótesis. Pues los invito a revisar ese recurso, semana número 3, en el foro novedades. Ahí tiene la hipótesis. Es un video muy cortito. Ustedes redactan su hipótesis con ese video, obviamente van a poder lograrlo, ¿no? En el caso que no haya quedado claro lo que acabo de explicar. Siguientes puntos. Paso número 5. Escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema. ¿Se acuerdan que en una de nuestras semanas trabajamos ya seguimos con el tema legalización de las drogas y nos pedía el enfoque y nos decía que también en base a ese enfoque teníamos que determinar las áreas de conocimiento o las disciplinas que nos iban a dar información? Y decíamos, pues si yo escojo, quiero saber la legalización de las drogas en diferentes países, pues posiblemente la más adecuada para darme información, pues es el derecho, que el derecho maneja todo lo de las legislaciones. Entonces,
Yo en base al enfoque que yo tengo, yo puedo determinar qué ciencias. Si yo estoy diciendo que es importante saber el deterioro auditivo, pues a lo mejor la primera pues sería la medicina. La medicina me puede dar información muy importante, o a lo mejor también la sociología, o a lo mejor la psicología, etcétera. Cualquier ciencia que yo vea que está muy relacionada en base a lo que yo quiero encontrar. Punto número 6. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. ¿Qué hacemos en este paso? Pues en este paso nosotros determinamos qué vamos a hacer para encontrar la información, dónde la voy a buscar. Entonces, tenemos ahí la serie de pasos que nosotros debemos de hacer. Y aquí dice, tenemos que basarnos en lo que queremos anteriormente y entonces decir dónde lo voy a buscar y cómo me voy a apoyar en esto. Paso número 7. Argumenta tu postura acerca de este tema. Ya definí lo que yo quiero, las ciencias que me apoyan, dónde voy a buscar la información, pero ¿qué opino yo sobre este tema? No puedo ser tan concreto decir, pues sí, está muy interesante, sino recuerden que estamos en un módulo de argumentación y tenemos que argumentar la postura que nosotros estamos presentando. Entonces, aquí es momento de decir qué es lo que opinamos sobre el tema. Punto número 8. Plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y conclusiones. Aquí tenemos los 3 argumentos. Si nos está pidiendo que nosotros recordemos que el argumento se compone por premisas que nos llevan a conclusiones, tenemos que colocar en cada uno de los argumentos sus premisas y por lo tanto su conclusión. Ya que recuerden que no es válido únicamente presentar una sola redacción, ya que necesitamos mostrar cómo se ha construido la conclusión, que sería el argumento, y de dónde las premisas obviamente que lo generan. Así vamos a trabajar con los 3 argumentos. En el punto número 9, en al menos una cuartilla de este documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Recuerden que vamos a trabajar con los 3 argumentos. Nuestro ensayo, como lo acabamos de ver, se compone por la estructura de introducción, desarrollo, conclusión y las referencias. En mi desarrollo es donde yo voy a incluir los 3 argumentos que construí en el punto número 8. Y a lo mejor los voy a complementar o los voy a terminar de argumentar. Y recordemos que si dentro de mi ensayo yo retomo otros conocimientos de fuentes confiables y aceptadas, yo tengo que saber citar dentro del texto. Para esto no olvidemos que tenemos el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP, también que es de los primeros recursos que se compartieron en la plataforma en la semana número 1. De igual manera, por ejemplo, en el foro de integración de esta semana, ya se compartió otra vez este manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Así que si yo retomo un conocimiento, una definición, yo tengo que saberlo citar, una cita directa, una cita indirecta, dentro de mi texto. Y no puedo, o sea, no es permitido que todo mi texto sean pedacitos de diferentes textos, porque ¿dónde está mi investigación? ¿Dónde está lo que yo opino? ¿Dónde está mi redacción? A fin de cuentas terminas siendo un copio y un pego. Entonces, cuidamos esto y acudamos a este manual. Punto número 10. Graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en una nube y en el siguiente recuadro copia el enlace en que se pueda escuchar. Recordemos que ya hemos visto cómo podemos construir nuestro audio, ya sea que lo grabemos en nuestro celular, lo subamos a la nube, Google Drive, Dropbox, y lo obtengamos únicamente el link de ese texto, de ese audio, perdón, que hemos colocado en la nube. De igual manera, también en una de las sesiones vimos que podemos
darnos de alta en Geniali, y Geniali directamente grabar el audio y nos permite en una presentación pues más profesional y más presentable obtener lo que es el enlace y ahí mismo grabar y este enlace compartirlo después de nuestro texto. No olvidemos que también el ensayo, que es nuestro texto, tiene que estar en una cuartilla, no es media página. Recordemos que una cuartilla es como un tamaño, un lado de una hoja tamaño carta. Y con esto terminaríamos con nuestro proyecto integrador. Pasamos al foro de integración. Nuestro foro de integración, pues como otro foro que hemos tenido, pues se nos va a plantear una situación. En este caso, nuestro foro de integración, vamos a trabajar sobre el mejor avance científico. Tenemos que tener 5 aportaciones por lo menos. Antes de participar en el foro es necesario leer las indicaciones de principio a fin. En cada una de las aportaciones tenemos una indicación en específico. Aquí, por ejemplo, dice, en tu primera aportación, responde la pregunta. ¿Cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En tu segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. En tu tercera participación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En tu cuarta intervención, define tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación. O en caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que la base científico que compartió es benéfico. En tu última aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia desde los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. Recordemos que cada una de las aportaciones debe de estar muy bien argumentada, no ser tan concretos al momento de dar respuesta. Asimismo, si también nosotros obtuvimos conocimiento de otras fuentes, debemos de mencionarlas en formato APA, por lo cual el día de hoy, que es miércoles, les compartí el manual de citas y referencias dentro de este foro de integración para que ustedes lo puedan revisar. También en el último punto se indica, consulta la rúbrica para conocer cómo se evaluarán tus participaciones. No olvidemos que la rúbrica nos dice qué es lo que se espera de nuestra actividad. En este caso, qué es lo que se espera de nuestras participaciones en el foro. La rúbrica está compuesta de una tabla por varias columnas y en una de las columnas es el que tiene mayor puntaje, porque cada columna representa un puntaje. Revisemos siempre lo de mayor puntaje y veamos qué se espera en la parte actitudinal, en la parte de pensamiento crítico, en fin, en cada uno de los puntos con qué debemos de cumplir en nuestro foro. No olvidemos seguir algunas recomendaciones. Uno, pues como decíamos, lee las indicaciones de principio a fin para que sepamos qué se espera de nuestras aportaciones. 2, debemos de aportar a lo largo de la semana. No es válido y obviamente baja calificación si aportamos en un solo día, ya que es como si desarrolláramos una actividad y la finalidad de los foros es que estemos todos participando porque pues, ya ven que dice, ahora comenta un compañero. Ahora si comentaron sobre tu avance, pues di lo que sigue. Si no, retoma algún. Entonces, es una actividad y una dinámica de estar juntos construyendo el conocimiento. Entonces, por lo cual se requiere la participación a lo largo de la semana. Otra sugerencia es que fomentemos el respeto y la tolerancia. Podemos encontrarnos con personas que piensen diferente a nosotros y no por eso vamos a empezar con un debate todo represivo, ¿no? Sino que pues respetemos, aun cuando comenten acerca de que no es favorable nuestro avance científico, pues también respetémonos y fomentemos la tolerancia. Como quien dice, las reglas de netiqueta, así se dice en el ámbito virtual. Reglas de netiqueta. Y por último, recordemos que al estar en un foro, en un módulo de argumentación, cada una de las aportaciones tienen que estar muy bien argumentadas y muy bien defendidas. Y si ustedes quieren, pueden colocar
la pregunta o bien indicar el número de aportación que ustedes están desarrollando. Aquí tenemos un material que se les ha compartido en el foro, que son los 7 avances tecnológicos que se utilizaron durante la pandemia, como Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras de infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps, web y chatbots para autotest y diagnóstico, e investigación genética contra el virus. Entonces son aportaciones que se les ha compartido. A lo mejor ustedes de aquí desean obtener alguno o desarrollarlo en el foro. Y recordemos que al estar en este módulo de argumentación, pues quedaría como reflexión la pregunta: ¿cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? ¿Realmente si es importante? ¿Realmente le has encontrado valor? ¿Lo has trabajado? ¿Lo has aplicado en algún momento en la argumentación? En fin, reflexionamos sobre esta pregunta. No olvidemos que tenemos 2 actividades formativas como cada semana: usar argumentos e investigación. Estas actividades formativas se contestan estudiando los recursos. También tenemos una actividad que le llamamos autoevaluación. Si ustedes han revisado los porcentajes de evaluación en este módulo, en esta semana la autoevaluación tiene un porcentaje, por lo cual es necesario que ustedes, cuando contesten su evaluación, no la dejen como en proceso, sino termínenla. Si tiene algún botón que diga enviar, denle enviar, para que el sistema detecte que ustedes lo hayan contestado y genere ese porcentaje. Ese porcentaje lo genera el sistema, por lo cual ustedes tienen que completar su proceso de desarrollar bien su autoevaluación. Yo lo que hago es, hoy revisé y el día viernes también reviso. Si hay alguien que lo dejó en proceso y no lo ha terminado y ya lleva días en eso, pues ya le mando un aviso para que esté al pendiente y lo mande y no pierda ese puntaje que obtiene. Recordemos nuestras fechas de cierre. Nosotros estamos hoy ya 24 de mayo. Entonces, recordemos que nuestra fecha de cierre es el domingo 28 de mayo. No olvidemos que ya no tenemos extensiones una vez cerrada el módulo, porque nosotros tenemos que entregar las calificaciones lo más pronto posible. Ustedes tienen a más tardar el miércoles 31 para descargar su portafolio de evidencias, para que tengan su respaldo de la calificación que hayan obtenido en este módulo. Es importante que lo hagan porque después nosotros, una vez que entregamos calificaciones, ya no tenemos acceso al módulo y por lo tanto ustedes no obtendrían su calificación. Entonces sí es importante que descarguen su portafolio de evidencias para que se queden con la evidencia de sus calificaciones. Y bien, para concluir, me gustaría compartirles una frase de reflexión: si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. Les agradezco mucho su presencia. Nos vemos el día viernes para aplicar todavía algunos ejercicios y repasar y terminar con éxito este módulo. Cualquier duda que tengan, sigo a sus órdenes y que tengan un excelente día.